muy buen día, mis queridos hermanos. El gran amor de Cristo realmente esté con cada uno de ustedes, porque a través de su Espíritu Santo podemos comprender un poco más de lo que Él es. En esta mañana vamos a orar, ya con una llovizna un poquito más fuerte, y ansiosos por aprender un poco más de nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Dios Padre, te alabamos esta mañana por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que toda persona que pueda ver este video, no solamente los hermanos de la congregación local, sino cualquier persona, cualquier hijo tuyo que se encuentre en distintos lugares, Señor, del mundo, puedan entender la grandeza que hay en la persona y la obra de Cristo, el Hijo de Dios. Gracias, porque en Él está completo todo el discurso de nuestro Padre. Gracias porque la revelación es completa y definitiva. Te alabamos y te honramos. Espíritu Santo, asístenos en esta mañana para que yo pueda hablar tu palabra y lo que sale y emana de ella. Que pueda ser expositiva, pero también enseñable a los corazones que tal vez se oponen por ignorancia, pero que tú puedas romper toda fortaleza y argumento que se levanta de los mismos cristianos contra el poder de tu palabra. Para que la verdad, como lo dice Juan, nos hace realmente verdadera o verdaderamente libres. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a solamente introducir, hoy voy a tocar el aspecto importante. Soy un apasionado de la historia, toda mi vida me gustó la historia, y en distintos momentos pude estudiar, y cuando vine de Buenos Aires, estoy viviendo acá en Virasoro Corrientes, provincia de Corrientes, de parte del litoral ya, el noreste argentino. Es interesante saber que cada uno de los momentos que yo aprovechaba, que no había YouTube, ni toda esta tecnología tan avanzada, aprovechaba para ver cómo fue la historia de la iglesia en los distintos tiempos, en el oscurantismo, en la época media, media alta, ¿sí? Hasta llegar por los pensadores, el iluminismo y todo lo demás. Y algo que encontré interesante, no solamente desde la Reforma Protestante del siglo XVI, con Martín Lutero, 1517, pero ya había empezado antes un movimiento en las personas. Había John Wycliffe, vivió antes. Otras personas tomaron la misma fuerza de poder hacer conocer a otros lo que solamente para unos pocos era el privilegio, y es la Escritura. Formalmente, lo que está detrás de decir, bueno, solo predicamos a Cristo. ¿Cómo predicamos a Cristo? Solo la Escritura. La Escritura es lo que formalmente, y entendiendo la inspiración divina y de Dios. Hoy no voy a hablar de canon, pero también voy a mencionar que tanto de Génesis y Apocalipsis es una inspiración divina y es de Dios, y los escritores humanos fueron empujados, movidos, henchidos, como así cuando ustedes ven la vela de un barco que se llena para ser empujada. Sí, hay otras acepciones también. Entonces entendemos que es muy importante que los autores, o mejor dicho, los autógrafos son las escrituras originales, las cuales no tenemos copias de copias, ¿sí? Pero los autores humanos escribieron porque Dios inspiraba la escritura, dio la información de lo que tenían que utilizar. Hay personas que dicen, pero fíjate, Pablo en Atenas agarra y menciona a un poeta, así como los cretenses, ¿sí? Y otras personas, como Judas, usted ve en la carta de Judas, la epístola es pequeña, 25 versículos, y van a encontrar que habla del libro de Enoch. Dice, ¿cómo va a usar un libro apócrifo? Pero el libro apócrifo no es que sea falso, muchas veces se toma, sino escondido, o muchas veces fue objetado. Entonces hay que tener cuidado, porque no estaban dentro del canon, pero no quiere decir que no sea inspirado por Dios lo que Dios quiso que se coloque y se escriba.
dentro del contexto debemos entender que la escritura es útil para redarguir y corregir refutación del error y demás. Y lo que el autor divino quiso incluir, ahí está escrito. Ni más ni menos. Entonces, entendemos a Cristo por las escrituras. Entendemos que es palabra de Dios porque el autor es divino y tiene su parte de autor humano, los que escribieron. Entonces, yo quiero ver a Cristo, lo tengo que ver a través de las escrituras. Quiero conocer del Hijo, lo tengo que ver a través de las escrituras. Cuando sucede esa revelación tan grande donde se abren los cielos, tanto en el bautismo de Jesús en Mateo 3, como en la transfiguración, Mateo 17, ¿sí? O Lucas 9 también 35, a él oíd al Hijo. Entonces, hoy vamos a acentuar un poco esto. Voy a solamente utilizar una palabra en griego, justamente que es hijo. Cuando usted encuentra en, ¿sí? Es epsilon, nu, ¿sí? Y acá dice, en el griego, circunfleo, ahí está. En hijo, esta yupsilon, es como la H que nosotros tenemos, pero va con la iota, hijo, porque esta es omega, y se pone, de ahí se traduce, lo que es como jo, omega, hijo, en hijo. Entendemos que no solamente es el mensajero, sino que el hijo es el mensaje mismo. Qué preciosa revelación, que el hijo no habló por medio de hijo como forma instrumental, más por medio. No solo habló por medio, ¿sí? Como un profeta que es vocero, sino que en hijo está la revelación completa, o podríamos decir de una manera total, completa, y el discurso final de Dios. Esto me gusta. En hijo tenemos la plenitud porque Él reveló al Padre. Importantísimo, importantísimo. En otros tiempos, Hebreo capítulo 1, versículo 1, hablamos del ministerio de los profetas. Ministerio. Profetas. Eran meros hombres que hablaban de parte de Dios, eran representantes de Dios en la tierra porque hablaban lo que Dios comunicaba que ellos hablasen, ni más ni menos. Pero el Hijo, y ustedes lo van a ver cuando, por ejemplo, agarran Romanos capítulo, que ahora lo voy a mencionar, Romanos capítulo 1, versículo 4, por la resurrección, ¿sí? Es interesante que van a ver Romanos 1, 4, como otros versículos, donde tiene que ver que la deidad de Cristo, deidad, ¿qué es deidad? Deidad es igual a naturaleza divina. Naturaleza divina. Yo no puedo agarrar y hablar de Cristo y querer solamente su persona y dejar afuera su obra. Por eso es muy importante su persona y su obra. La persona de Cristo se hace claramente visible en su deidad. Cristo es Dios, Cristo es la persona. Entonces, se hace evidente cuando se menciona a hijo. Hijo
es Dios. El Hijo es Dios. La deidad de Cristo se hace evidente cuando se utiliza la palabra Hijo. Y eso es lo que vamos a significar. En Hebreos ya capítulo 1, versículo del 2 al 3, hemos demostrado la vez anterior que el ministerio de Cristo es superior al de los profetas, dentro del bosquejo. Y hoy vamos a tomar también ya el versículo 4 al 14 en cuanto a los ángeles. Así que mucha atención. La introducción le hice una musiquita con el piano, otros le tratan de buscar una canción y demás. No quise cantar para no arruinarlo. Así que le hice una entradita con piano para que quede, por lo menos, ¿no?, más lindo. Es importante lo que vamos a significar hoy. La anterior vez, acá tengo el griego y lo demás, anterior vez mencioné varios puntos, ¿sí?, por lo cual dentro del capítulo 1 era muy importante destacar y quiero volverlos a significar. Voy a borrar acá el pizarrón. Ahí ya quedó. Es interesante. Él es el mensaje y es el mensajero. Ya el 1.1 vimos, es superior al ministerio de los profetas. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su persona y su obra. La deidad de Cristo se hace visible o se hace evidente en la palabra Hijo. Y cuando hablamos de Hijo, ya hablamos que la palabra era Dios y Dios se hizo carne. El Logos se hizo carne. El Logos se tabernaculizó, plantó su tienda. Entonces entendemos que cuando en otro tiempo habló a los padres por los profetas, ahora nos habló en Hijo, no habló en el Hijo, el discurso final. Entonces tenemos Juan 1.1. En el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. ¿Sí? Juan 1.1. Juan 1.14. Y el Logos se hizo carne. ¿Se dan cuenta? Acá está la expresión de lo que es Hijo, el Logos. Ahora, cuando leemos Hebreos, capítulo 1, versículo del 2 al 3, es muy interesante esto. Hay muchas palabras en griego significativas. Dice que habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por Hijo, en el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Acá quiero mencionar algunos versículos, porque en un video no se puede hacer todo. Entonces necesitamos tiempo. Primero, los voy a leer, Al Hijo lo constituyó heredero. Se me salió la pantalla. Ahí. Voy a leer Romanos capítulo 8, ¿sí? Ahí. A ver si se cortó. Bueno. Romanos capítulo 8. Bien. Romanos capítulo 8, versículo 17, dice de esta manera. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Muy importante ese versículo. Herederos y coherederos con Cristo. Entonces tenemos herederos, romanos, ¿sí? Voy a borrar esto.
Romanos, capítulo 8, versículo 17. Sigo leyendo el libro Los Hebreos. Acuérdense que el autor a los judíos, cristianos obviamente, le está hablando que el cristianismo es superior al judaísmo. No está diciendo o hablando de algo que no existe. Ya eran salvos en Cristo. Le está hablando de la parte práctica y eso es muy importante para que lo entendamos. Cuando ustedes van al libro de Hebreos dice que lo constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Esto es muy significativo. No solamente heredero, sino que es el creador de todas las cosas, creador, no solo de lo material, que obviamente de lo material también es, no solamente de lo visible o de invisible, sino que puso en orden, la palabra que aparece ahí, que muchos traducen siglos, es edades, aionas, puso en orden las edades. ¡Wow! El Hijo, Cristo, no solamente es el centro de la historia, es el discurso final de Dios. Dios ya no habla más a través de una revelación porque la manifestación plena está en Cristo. Oigan al Hijo, oíd a Cristo. Entonces, vemos la importancia que tiene heredero. Vimos como cuando habla de que el Logo se hizo carne, tiene la evidencia de que es el Hijo. El Hijo es Dios. Entonces, otro aspecto importante, como creador del universo, yo había ese día puesto. Me parece que era Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, o Juan, capítulo 1, versículo del 2 al 5. En él estaba la vida y la luz de los hombres. Creador del universo. Creador. En este caso, podemos colocar así, Hebreos 1, 2, ¿sí? Y lo comparan, si quieren, con Juan, capítulo 1, versículo del 2 al 5. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Impresionante. Impresionante este versículo. Ahora, cuando hablo de creador del universo, es un aspecto importante porque él es heredero de todo. Punto 1. Es creador del universo. Punto 2. Bien, había significado que todopoderoso porque sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y di, Hebreos, ¿sí? Como punto 3, Hebreos 1:3 con Colosenses, me parece que era 1:17. Sí. Ahora, eso de sustenta, hipóstasis, sostiene, lo lleva a cabo, en realidad es feroz, lo conduce, lo sostiene con la palabra de su poder. Y acá voy a detener para poner el PowerPoint. Es muy importante esto, porque nosotros tenemos que entender que sostiene todas las cosas y ahora Él no solamente sostiene, Él es el que hace la obra de purificación de los pecados. Él perdona y purifica los pecados, ¿sí? Y hace la obra de sacerdote. Hebreos 10:11 dice que todo sacerdote permanecía de pie o estaba de pie, o sea que el templo estaba, el sacerdocio seguía. Se sienta a la diestra de Dios, eso ya lo expliqué que es la obra del rey, se sienta a la diestra de Dios esperando el cumplimiento de Salmo 110, versículo 1. Ahora el contraste entre Cristo y los profetas, yo lo mencioné, Cristo es único, los profetas eran seres humanos. Cristo es único, los profetas eran muchos. Cristo dejó un mensaje completo, los profetas dejaron un mensaje incompleto, o sea, parcial, no inferior nomás, sino parcial, porque Cristo es superior. La primacía de la palabra y que tiene que tener sobre nuestras vidas debe resultar en valorar al Hijo. De las Escrituras emanan la gloria de Cristo. La Shekinah es justamente el resplandor de la gloria de Dios. Ustedes ven el resplandor de la gloria de Dios. Yo dije, como así los rayos son al sol, así es Cristo,
porque Él hace visible al invisible. Y hemos tomado Juan 1:18, pero también pueden anotar, es interesante que pueden anotar, si ustedes ven, Romanos capítulo 9, versículo 5. Capítulo de Romanos 9, 10 y 11 es dispensacional. Tienen que verlo dentro de lo que el endurecimiento parcial de Israel, lo que pasa hoy con los judíos que creen en Cristo, el remanente escogido por gracia, y Romanos 11, el futuro, la futura restauración de Israel como nación. Cuando habla de que la ley, los profetas, los patriarcas, todo de él, habla de Dios. Dios. Ahí se ve la deidad de Cristo. Vamos a leerlo. Eso va con Romanos también, capítulo 1, versículo 4. Por la resurrección vemos que la deidad de Cristo se evidencia en el Hijo. Voy a leer Romanos para que se den cuenta lo que estoy diciendo. El versículo 4 dice quiénes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, todos los privilegios que tenía Israel. El versículo 5 es interesante, porque dicen, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿El cual es quién? El cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿El cual es Dios? ¿Con qué versículo lo podemos unir plenamente? Con Juan 1:18. Exegésato. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Theos lo dio a conocer. Hizo la exégesis del Padre. Explicó al Padre. Lo reveló de manera perfecta, exacta, porque es Dios. Juan 1:18. Y esto es sumamente interesante. Ahora, muchos pueden alegar, bueno, es la expresión, el resplandor de la gloria de Dios. Sí, pero es la absoluta expresión de Dios. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, se revela todo en Cristo. Acuérdense que la palabra de Dios, la Escritura, es palabra, no solamente contiene, como muchos dicen, contiene palabra de Dios. No, es palabra de Dios porque es inspirada por Dios. Entonces vemos que todo lo que Dios quiere comunicar, lo que piensa, desea y lo que quiere en cuanto al hombre, ¿sí? El que se beneficia de ella será bienaventurado. Y el que no queda sin excusa. Así de simple lo dice las Escrituras. Él es la imagen misma de su sustancia en el versículo que leímos y tiene que ver con Colosenses. Vamos a leer Colosenses 1:17, pero la parte B. Filipenses, Colosenses. Y Él es antes de todas las cosas. Impresionante. Todo lo que está, todo lo que existe, todo lo que se ve visible y aún invisible. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Ahí aparece la palabra, subsiste en Él. Tremendo. Yo estaba buscando la palabra en griego, es interesante, que todas las cosas con la palabra su poder. Cuando vimos Colosenses con los hermanos fue algo tan profundo esos 4 capítulos que quedamos maravillados por ver al Hijo, por ver a Cristo, su persona y su obra. No hay que separarlo. Hay que distinguir cuando está hablando de su persona como Dios y cuando está hablando de su obra redentora en cuanto a su ministerio de sufrimiento y dolor hasta su obra redentora que es en la cruz. Entonces hay que tratar de ver esos detalles tan importantes. Dios hombre, no es Dios y un hombre separado, es Dios hecho carne, es la persona que da vida completa y en su humanidad se hizo semejante al hombre en su padecimiento, en su sufrimiento, en su dolor, en sus tristezas, ¿sí? Tenía un propósito. Esto que es el misterio que dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo el misterio de la piedad. Así que bueno, seguimos adelante. Voy a compartir PowerPoint cortito ahora y después seguimos con lo de los ángeles. A ver si me parece... Sí. Perfecto. Capítulo 1, del 1 al 3, Cristo, la persona superior a los profetas, a los ángeles. Introducción es para convencer a los judíos que Cristo es superior. El escritor comienza con 2 grupos muy importantes, los profetas y los ángeles. Del 1 al 3 ya dijimos que Cristo es superior a los profetas.
Pero interesante que en el 1.1 habla de que Cristo es superior, mostrando que el ministerio de los profetas en el 1.1. Y en el 2 y 3, si ustedes lo leen de vuelta, van a ver que Cristo es superior a los profetas en su ministerio. Ahora, no solamente el ministerio del Señor era para ser terrenal o un simple vocero, no. Él está mostrando que Dios hecho carne hace una obra perfecta, impecable, y encima va a la cruz. Cristo es superior en su persona. Los profetas eran importantes y buenos siervos de Dios, pero eran humanos. Los judíos en el Antiguo Testamento recibían la palabra de Dios por medio de los profetas, por eso eran muy respetados por el pueblo. Cristo es el profeta superior porque es Dios hecho carne, resplandor de su gloria, todo lo que le mencioné la otra vez. Y bueno, ahí tienen para ver. Esto es interesante porque hoy se habla mucho de que el mensaje sea cristocéntrico, pero no se define, no se explica a Cristo. Es como decirle a los hermanos, a ver, díganme ciertas palabras, perfecciones de Dios, o qué es la iglesia, y no se define por las escrituras. Yo expliqué muchas veces que la Biblia no es un libro de definiciones, Dios es esto, no, sino que a través de la doctrina y la enseñanza podemos ver cómo tiene significado las perfecciones de Dios, lo que significa realmente la iglesia, el orden que hay, lo que Dios establece, lo que es Cristo, su persona en cuanto a deidad y en cuanto a su humanidad cuando se hizo carne. Entonces, muy importante, hay tres cuestiones que para mí son verticales y importantes que Robertson las menciona en su libro de las palabras en cuanto en el griego. En un momento en el comentario habla de tres cosas: la encarnación, la crucifixión y la redención. Esas cosas son muy importantes para los cristianos. En este caso estamos hablando de que él no era un simple profeta o un vocero, él es Dios hecho carne. Entonces, teniendo este entendimiento, presten atención quién es el que hace la obra de redención. No descuiden esto. Miren que Cristo es superior a todos los demás, todos los profetas, y es superior porque tiene no solamente la supremacía, sino que no hay nadie más arriba. Eso es lo que significa la palabra. Más que Él, no hay nadie. Y la revelación en Él fue completa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que no solamente es el mensajero, sino el mensaje mismo, tiene que ver con nacido de mujer y bajo la ley, Dios mandó a su Hijo Jesús. Gálatas 4:4. Ahí tienen que unir ese versículo. Bueno, es superior en su obra, y esto lo expresé en el video anterior. La obra de Cristo es superior a los profetas. ¿Por qué? Heredero de todo, creador, sostiene, perdona y purifica los pecados, se sentó a la diestra de Dios como rey. Contraste entre Cristo y los profetas. Ahora alguno puede acentuar el punto 5 y decir, pero él no está gobernando ahora. No, no. Todo pareciera que se conduce de la misma manera, que todo sigue igual, como que hay una uniformidad, ¿no? Vemos el movimiento, vemos lo que está pasando, todo este ensayo del orden mundial, estamos comprendiendo lo que el enemigo va a hacer. Esto es una maqueta para lo que se va a venir. Pero estemos tranquilos, descansemos en Él, descansemos en su palabra, porque los hijos del Señor sabemos que nuestra esperanza está en la obra perfecta de Cristo, y de ahí nadie nos arrebata. La vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados, wow, cuántas bendiciones tenemos en Él. Contraste entre Cristo y los profetas y muestra, Cristo es único, Cristo es Dios, Cristo es el mensaje completo. Bien, a esto quería hoy llegar. Hablando de los ángeles, eran importantes para los judíos porque asistían en dar la ley en el monte Sinaí. Esto tiene muchas discusiones, tuvo estos versículos en cuanto a los ángeles, pero no olvidemos que los judíos le daban un importante énfasis a los ángeles. De hecho, los ángeles van a encontrar por toda la Biblia, y en el Apocalipsis, impresionante, los ángeles por todos lados. No olvidemos que nosotros no mandamos a los ángeles a nuestra disposición, sino que en todo caso, como dice, que los ángeles están enviados por Dios para los que han de heredar salvación. Y hasta donde llega la Escritura, nosotros debemos movernos. No como hacen personas que toman esos versículos y piden ángeles por todos lados, cuando realmente Dios es el que distribuye los ángeles conforme a su poder y como Él quiere, según su voluntad. Deuteronomio 33:2. Ustedes lo van a ver. Salmo, capítulo 6. El 8:17. Hechos 7:53, cuando habla Esteban. Gálatas 3:19. También los ángeles eran mensajeros en tiempo importante. Ustedes lo van a ver en Génesis justamente con Abraham, en Números, ¿sí? En Jueces 6, en Daniel. Hay un montón de pasajes que trate
El escritor afirma que Cristo es superior a los ángeles. Él cita 6 pasajes del Viejo Pacto para probar que Cristo es superior a los ángeles. Los eruditos nos dicen que el escritor citó de la versión de griega del Viejo Pacto llamado la Septuaginta, o sea, el griego del Viejo Pacto, o sea, mejor dicho, el hebreo que estaba, ¿sí?, en la Septuaginta es en el siglo III a.C. Entonces, cuando, siglo IV, perdón, 320 y pico, sí, siglo IV a.C. Entonces entendemos que, siglo IV, siglo III, ahí me perdí, pero entendemos que la Septuaginta es un grupo de eruditos judíos que entendían el griego y traducen del hebreo al griego. El griego, acuérdense que toma todo lo que es el nuevo pacto, el antiguo pacto estaba escrito en hebreo mayormente y en arameo, algunos pasajes de Daniel, Jeremías y bueno, y Nehemías también, o Esdras, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto. Habla de los salmos, ahí coloqué todos los salmos de los que hacen mención. Cristo, por ejemplo, es hijo, a ningún ángel posee este título, porque Cristo es el Hijo de Dios. Ganó este título por medio de la resurrección. Esto los puedo expresar bien, porque algunos no entienden esto, y no se dan cuenta que Dios, siendo Dios, nunca fue algo distinto de ser Dios, pero llegó a ser algo que nunca fue. O sea, nunca dejó de ser Dios él, pero llegó a ser algo que nunca fue porque entró a la experiencia humana. Dios hecho carne. Y eso hay que entenderlo. Cuando hablo de ganar, porque no tengo otro sinónimo para significar, es algo que él en la experiencia, por eso aprendió obediencia como hijo, siendo Dios. Qué tremendo. Entonces tenía el título de la eternidad pasada, Filipenses 2, del 5 al 6. Habla de Samuel 7:14 porque habla de la aplicación filial entre David y Salomón, y esto tiene que ver con la filiación del padre y el hijo. Yo estoy en el Padre está en mí, ¿se acuerdan que Jesús lo dice? Cristo más grande que Salomón, ustedes lo pueden ver. Cristo es el primogénito, monógenes, el primero. No es primero creado, es antes que todas las cosas. Eso está refiriendo. El Salmo 104 es muy interesante comparándolo con Hebreos capítulo 1, versículo 7. Cristo es servido por los ángeles. Ustedes van a ver la tentación de Mateo 4 y enseguida los ángeles le alabaron a Dios, le adoraron a él. El ejemplo de Mateo y el de Lucas también. Cristo está en su trono y ungido. Se menciona el Salmo, si no me equivoco, es el Salmo, a ver, me parece que es el 45, versículos 6 y 7, lo ungió más que a sus compañeros, ¿no? El Salmo 46, ahí habla de que Cristo está en su trono y ungido. Tienen el Salmo 102, Cristo es el creador eterno, los ángeles no crean nada, sino que fueron creados, por eso son creados, y dependen realmente de Dios. Salmo 110.1, ya Cristo es soberano. Los ángeles son siervos del Señor, Cristo está a la diestra del Padre. Romanos 8.34 es importante, Colosenses 3.1, Hebreos 1.3, ¿sí? Primera de Pedro 3.22, los ángeles también son siervos de los creyentes, los que heredan la salvación. Ahora, el capítulo 2 no vamos a ir hoy, a ver si me pasé acá, Cristo superior, hablé de los aspectos, bien, ahí nomás, sí, me faltó no importa. Bien, vamos al punto 2, vamos a leer Hebreos, ¿sí? Vamos a sacarla acá porque me faltó una diapositiva. Hay muchas cosas que con los hermanos cuando hicimos cada miércoles el libro de Hebreos, pero no podemos. Sí quiero decir, por ejemplo, que cuando Cristo se habla no solamente del resplandor de la gloria, que para no agarrar de vuelta diapositiva y abrir acá y volver y marearlos, cuando habla la obra de redención, usted tiene por lo menos 3 versículos importantes. ¿Se acuerdan Juan 1.29? He aquí, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso no había sucedido nadie, que nada había hecho, porque los pecados en el viejo pacto eran provisionales, o sea, a través del sacrificio provisional que había establecido el Cordero. Y una vez al año se perdonaba el pecado de toda la nación. Pero igual se expiaba el pecado, expiar tan infinitivo el verbo, la expiación realmente se hace con la obra perfecta de Cristo. Entonces tenemos el Cordero que quita el pecado del mundo,
Juan 1:29, tenemos cuando él dice tetelesté o tetelestai, que es Juan 19:30, consumado es. Esta obra perfecta, esta obra completa de la cruz, Juan 1:29, Juan 19:30, tiene que ver con, en paréntesis, todo lo que hablar Hebreos capítulo 5 al 7. Bien, y esto que se sienta a la diestra de Dios tiene mucha importancia porque tiene que ver con, escuchen, Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, Hebreos capítulo 10, versículo 12, y Hebreos capítulo 12, versículo 2. Así que no me puedo detener mucho en eso. Vamos a avanzar en que el Hijo es superior a los ángeles, ¿sí?, en su persona y su obra. Primero vamos a hablar de lo que es la deidad, porque el Hijo no es creado, la deidad increada, ¿sí?, no creado. No es una emanación de Dios como decían los gnósticos. Bien, el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú? Hay un pronombre posesión enfático, mi hijo eres tú, eso nunca lo dijo nadie. Yo te he engendrado hoy. Este versículo es difícil para muchas personas, comentaristas, cómo lo colocan. Si se lo dice en el momento de la concepción, si lo dice en el momento de cuando él venga en su segunda venida. Ahora no me voy a detener a hacer una exégesis sobre esto. Para mí da mucha luz distintos pasajes, ¿sí? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, cuando introduce, se puede tomar Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Pero respecto al Hijo, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el centro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, ¿sí?, con óleo de alegría más que a tu compañero. ¿De qué está hablando? Obviamente, los ángeles son creados, pero el Hijo no. Los ángeles son servidores, el Hijo es Dios, el Hijo es el amo, el Hijo es el creador de todas las cosas. Entonces vemos la deidad eterna de Cristo en el Hijo. Ahora, tenemos que ver que en cuanto a la persona divina es superior. Y ahora del 10 al 14 es interesante que habla de la obra del Hijo superior a los ángeles. Fíjense, habla de la obra. Yo tenía un bosquejo importante que una vez lo había dado a los hermanos. Bueno, ahora no importa. Pero sí vamos a leerlo. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Tiempo presente. Tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, como un manto los enrollarás y como vestidura serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Tremendo. La obra de Cristo, su persona, obviamente, es superior a los ángeles. Del 4 al 9 del capítulo 1. Ahora, del 10 al 14, va a mencionar dos cosas interesantes. Del 10 al 12 es mayor en su obra como creador. Y del 13 al 14 es mayor en su obra como redentor. Fíjense del 13. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra? ¿A quién se le pone a sentar a la diestra? Aquel que había consumado la obra de redención en la cruz del Calvario. Tremendo. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación? Él hizo una obra completa y permanente, y para siempre, suficiente y efectiva en los que creen. Pero los ángeles son servidores y administradores, ¿sí?, de los que han de heredar la salvación. El movimiento espiritual que hay de ángeles, no tenemos una comprensión, podríamos decir, detallada de todo. Lo que sí dice la palabra del Señor, que los son servidores de Dios y dispuestos para los que han de heredar salvación. Y con eso me basta. El que nos salva es Cristo. Hay cosas espirituales que no las comprendemos y queremos hacer doctrina de un solo versículo y mandar 2 ángeles allá, 3 a la puerta, cuidarme con esto, cuando estamos en Cristo. Escuchen, estamos con Cristo en Dios. Listo. Entonces vemos
que Cristo es superior en su persona a los ángeles, capítulo 1 del 4 al 9, y Cristo, o el Hijo obviamente, es superior a los ángeles en su obra, del 10 al 14, del 10 al 12 en la obra de creación, y del 13 al 14 es de la obra en cuanto a su redención, porque Él dijo consumado es. Ahora voy a dar un par de detalles, un poco más porque, a ver cuánto da el video, sí, vamos a dar un poquito más. Bien, Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles eran importantes para los judíos porque asistían a la ley, se los di hoy en el bosquejo, ¿está bien? Ahora, el escritor afirma que Cristo es superior a los ángeles. Él cita 6 pasajes del Viejo Pacto para probar esto, que Cristo es superior a los ángeles. Salmo 2, Salmo 7:14, Salmo 104, Salmo 46, Salmo 102 y Salmo 110, que es el último, que siéntate a mi diestra. ¿Sí? Ese va perfecto con Hebreos, justamente Salmo 110, versículo 1, con Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Cristo es soberano. Los ángeles son siervos del Señor. Cristo está a la diestra del Padre. Hermanos, Cristo está a la diestra del Padre. Quiero leer, a ver, porque ya nos toca después el capítulo 2. Los ángeles también son siervos creyentes o siervos de los creyentes, porque los herederos de la salvación no son los ángeles, son los cristianos, de lo que está hablando el autor a los hebreos. Miren que Cristo es superior a los profetas. Cristo no es un profeta nomás, un vocero. Cristo es Dios hecho carne. Cristo es el creador de todas las cosas, visible e invisible. Él puso en orden todas las edades. Ojo que Cristo es superior en su persona a los ángeles. Ustedes estiman mucho a los ángeles, mucho énfasis en los ángeles. ¿Sí? Sin embargo, Cristo es superior a los ángeles en su persona y en su obra, en su ministerio. Los ángeles son servidores de lo que han de dar la salvación. Cristo es el Salvador. Termino con un versículo. Romanos 8:34, porque hay mucho para hablar de esto. Y con los hermanos estábamos hasta 3 horas en cada estudio. Versículo 34 de Romanos 8. Es el eslabón inquebrantable de la salvación. Pero el 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Cristo el que murió? Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? El cual también intercede por nosotros. ¿Qué ángel puede interceder por nosotros? Ni María, ni ningún ángel, ni ninguna persona, por más impecable que parezca a nuestros ojos, puede interceder por nosotros. Y esto está conectado con 1 Juan 2:1. Él es fiel y justo. Él intercede por nosotros, hermanos. Miremos la persona y la obra de Cristo. No solamente hablemos de Cristo, vivamos a Cristo. Y a Cristo se vive a través de la revelación de las Escrituras, porque es el discurso completo y final de Dios nuestro Padre. Alabado sea su nombre. Dios le siga bendiciendo a cada uno.